Un gran saludo a toda la audiencia de Radar Insular. Bienvenidos una vez más a otra edición especial. Quiero comenzar agradeciendo a toda la audiencia de Telecaribe y de Isla TV por estar pendiente todos los fines de semana de nuestros programas dedicados a las comunidades. Pero hoy no vamos a hablar de denuncias, hoy no vamos a hablar de problemáticas, hoy vamos a resaltar nuestros valores, nuestros principios. Y hoy queremos colocar el ojo del radar a lo que es la isla de Cubagua. Recordemos que el estado de Nueva Esparta está conformado por tres hermosas islas: Margarita, Coche y Cubagua. Todos conocemos Margarita y Coche por su desarrollo turístico, por sus bellas playas, pero muy pocos venezolanos conocen de esta isla, la isla de Cubagua. Una isla que tiene aproximadamente una superficie de 24 kilómetros cuadrados, que forma parte del municipio Tubores del estado Nueva Esparta. Pero recordemos que la isla de Cubagua fue descubierta en el tercer viaje de Cristóbal Colón en el año 1498. Y ahí se construyó en el año 1528 la primera ciudad, la Nueva Cádiz, que después fue destruida en el año 1541 por un ciclón. Pero vamos a conversar con varias personas en este programa. Vamos a hablar con una guía que se encuentra aquí en el Museo Marino de Margarita, Fernando Servigón, porque estamos aquí en Península de Macanao. Fíjense este hermoso paisaje, porque desde aquí vamos a arrancar, después de hablar con la guía María Salazar, para ver la maqueta que está aquí en este hermoso museo, que también nos comprometemos con nuestra audiencia que vamos a hacer un programa especial sobre lo que representa este Museo Marino de Margarita. Pero vamos a hablar con la guía María Salazar para que nos explique un poco sobre la historia, y después, desde allá, desde Cubagua, conversaremos con un abogado e historiador, Ernesto Sánchez Carmona, para que nos explique en situ sobre lo que fue la historia de esta ciudad que hoy está en ruina, que se llama la Nueva Cádiz. Así que acompáñenos hoy en este programa especial dedicado a la isla de Cubagua. Nos encontramos con la guía de aquí del Museo Marino, María Salazar, para que nos explique un poco lo que es esta maqueta, una maqueta de Nueva Cádiz de Cubagua, desde que fue fundada en el año 1528, ¿ok? Para que nos explique a todas las televidentes de Radar Insular antes de irnos nosotros a Cubagua. Bien, un placer tenerlos acá. Un poco de la historia de lo que fue la isla de Cubagua fue que en el año 1516 comenzó a ser avistada por Cristóbal Colón. En ella vivían gran cantidad de indios huayqueríes en pequeñas rancherías, donde comenzaron a habitarla, y luego comenzaron a llegar los españoles a construir todo lo que fue su estructura, como lo pueden observar aquí en la maqueta. La isla duró poco tiempo. Se estima que aproximadamente en 30 años, ya para el año 1530, ya habían agotado las perlas. Ya la explotación había sido tan grande que habían agotado la mayoría de las perlas y las personas tuvieron que emigrar a las islas más cercanas. Tuvo que haber también, comenzaron a llegar muchos esclavos, comenzaron a traer gran cantidad de esclavos desde España. Para el año 1528 fue nombrada ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua. Colón quiso rendirle tributo a la ciudad de Nueva Cádiz, España, y decidió colocarle el mismo nombre. Anteriormente los indígenas la llamaban Cubagua solamente, que para ellos significaba abundancia de cangrejos. Luego fue azotada para el año 1540 por una tormenta o vaguada que destruyó gran parte de las casas, y para el año 1543 fue incendiada por unos piratas franceses, el cual destruyó gran parte también de las casas, las quemaron hasta destruirla por completo. Desde allí quedó abandonada hasta 1960, que un arqueólogo llamado José María Cruzen comenzó a realizar estudios, a realizar excavaciones, y encontró que había un gran resto de las casas enterradas. Se puede decir que Nueva Cádiz fue la primera ciudad de Venezuela y de América, además. Sí, fue la primera ciudad nombrada aquí en América. ¿Y qué conformaba toda esa sociedad o toda esa estructura de ciudad? Veo que existían almacenes, comercio, conventos, hasta habían
Sí, de hecho, en la ciudad de Nueva Cádiz fue el primer lugar prácticamente en América donde se comenzó a crear todo por primera vez. Se crearon las primeras leyes, el primer ayuntamiento, la primera botica, se creó todo por primera vez. Se realizó la primera misa oficial y de allí también es donde viene nuestra imagen de la Virgen del Valle. Así es. Ese es su lugar de origen. Oye, María, ¿y todavía queda algo de ruina en Cubagua cuando vayamos para allá? Sí, aún quedan las ruinas, gran parte de lo que tenemos acá observado, y al final de la sala tenemos también representadas fotografías. Tenemos alrededor fotografías de lo que es también lo que se encontró durante las excavaciones, gran parte de cosas que fueron encontradas en ese momento. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a todos los televidentes de Radar Insular, acompáñenos porque vamos para la isla de Cubagua. Antes de llegar a la restinga, amigo turista, voltea la cara y verás los cerros que forman la teta. Ya nos encontramos en la hermosa isla de Cubagua. El trayecto fue un poco rudo, el mar estaba algo picado, pero ya nos encontramos acá. Y vamos a comenzar la entrevista con el historiador Ernesto Sánchez Carmona para que nos hable un poco sobre toda la historia de lo que era la ciudad Nueva Cádiz, lo que es la isla de Cubagua. Nosotros en Radar Insular estamos también prestos a resaltar nuestra identidad, a nuestra historia, a nuestro patrimonio. Además que Patrimonio de la Humanidad, esta fue la primera ciudad de América. Así que queremos darle la bienvenida a Ernesto Sánchez Carmona, historiador, abogado, también colega, pero ante todo también historiador. Hiciste una tesis correspondiente a lo que es la historia de Cubagua. Estamos acá. ¿Qué se siente estar acá? Justamente, esta es la Plaza Mayor, ¿cierto? Bueno, sí, estamos dentro de lo que fue el edificio de gobierno de la ciudad de Nueva Cádiz y la Plaza Mayor sería detrás de esta pared que está aquí, donde estaba el escudo, que pero en este momento reposa en el Museo de Nueva Cádiz en la ciudad de la Asunción. Así es. Vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de la historia. Bueno, mientras caminamos, vamos a ir viendo cómo se fue conformando esta comunidad urbana. En el año 1498, Cristóbal Colón venía en su tercer viaje y ya desembarcó en Macuro y allí empezó a observar que los aborígenes tenían perlas, pepitas de oro, algunas cuestiones que ellos requerían porque ellos vinieron a expoliar a estos territorios para el enriquecimiento de la corona española. Entonces, él avista, buscando las perlas, le dicen hacia dónde las van a encontrar, y entonces avista estas islas y comienza. ¿Cuál es la diferencia de descubrir y de avistar? O sea, bueno, hay una diatriba. Los europeos descubrieron algo que no conocían, pero en realidad aquí ya estábamos. De tal manera que hay una diatriba histórica respecto a eso, porque ellos se encontraron con un territorio que desconocían, pero no lo descubrieron. Esto lo descubrieron los aborígenes. Así es. Esto lo poblaron los aborígenes 6.000 años atrás, de acuerdo a la información que la doctora Ayala Lafé y otros investigadores han hecho desde aquí, precisamente desde Margarita. Entonces, el poblamiento de Cubagua, Margarita y Coche tiene más o menos una data de 6.000 años. Ahora bien, cuando Colón descubre estas tierras y descubre las perlas, entonces se dan cuenta que aquí tienen un emporio de riqueza que logró convertir la isla de Cubagua y las islas de las perlas, que son Margarita y Coche, logra hacer que estas islas le den riqueza por más de 40 años a la colonia española. Nosotros, desde aquí, en este sitio, hoy estamos viendo las ruinas de una gran ciudad, la primera ciudad de América. Bueno, ya vamos a hablar sobre ese tema, el tema de la tormenta que hubo en esa época, que dicen que fue la extinción de la ciudad. Pero primero vamos a unos cortes comerciales y al regreso estamos aquí de vuelta desde la isla de Cubagua para toda Venezuela. Ya regresamos.
De vuelta en la segunda parte de Radar Insular desde la hermosa isla de Cubagua, conociendo nuestra identidad, el patrimonio de la humanidad, que fue esta nueva Cádiz, esta ciudad que fue demolida, fue extinguida, dicen, por una tormenta, Ernesto. Bueno, hay una teoría generalizada, una creencia, una leyendoria, como dijera el profesor Carlos Landaeta Mérida, en la que se dice que Nueva Cádiz fue destruida por un maremoto. Eso no es cierto. Realmente existe la referencia histórica del principal cronista colonial que tuvo Cubagua, que fue Juan de Castellano. Cronista español. Un cronista español que él contó, porque fue testigo, él estaba aquí, él era tesorero de acá, del Cabildo de Nueva Cádiz, y él le tocó estar aquí esa noche del 25 de diciembre de 1541, cómo ocurrió que la tormenta llegó a tener tal fuerza que el mar era más alto que la tierra y entraba a la ciudad y caían las almenas y caían las torres de la ciudad, que tenía casi todos los edificios tenían más de 6 metros de altura. Eso fue en el año 1541, la madrugada del 25 de diciembre de 1541. Posteriormente, ¿y después qué pasó? Después que la ciudad fue abandonada en los primeros días de diciembre, de acuerdo con lo que relata Juan de Castellano, y se traslada a la población que quedaba a Margarita, donde ya había un poblamiento, y desde aquí, por cierto, sale la imagen de la Purísima, que es lo que hoy nosotros conocemos como nuestra Virgen del Valle. Dentro de, si quieres vamos caminando, porque estamos aquí en una de las calles, ¿no? Sí. Que todas estas ruinas, para explicar a los televidentes, a la audiencia de Radar Insular, todas estas ruinas son las cuadras que tú dijiste. Era prácticamente como 9 cuadras. Sí, como 9 cuadras, y estamos... ¿Qué eran? ¿Almacenes? Eran casas, almacenes, bodegas. Esta era una calle. Esta es una calle. El mar estaba un poquito más alejado de todo esto. Bueno, tú sabes, son 500 años y de alguna manera pues la geografía se transforma. Ahora bien, en 1543 quedaban algunos habitantes aquí, como 40, y los franceses, los piratas franceses, atacaron Cubagua y destruyeron lo que quedaba de la ciudad. O sea, la extinción definitiva de la ciudad fueron con los piratas franceses. Con los piratas franceses. En 1543. En 1543. Aquí estamos. Ahora estamos entrando, sería la entrada de una de las casas y almacenes, donde aquí se convivía, y los... españoles tenían pues aquí todas sus estancias. Aquí está otra, aquí hay lugares, hay otros donde tú puedes determinar dónde quedaba el baño, dónde quedaba una habitación, dónde quedaba la cocina, etcétera. Eso lo manejan mucho los arqueólogos. Fíjate, por ejemplo, aquí esto era un baño. Este pedazo pequeño era un baño, solo que claro, son 500 años de deterioro y era un baño. Se ve que allá puede ser que ahí estaba, de alguna manera, un fogón, o la cocina pudiera estar como un área. Esa piedra en forma circular servicio que está ahí, Pedro, ¿no? Puede haber sido un fogón o algo de eso. Ahora bien, la ciudad de Nueva Cádiz tenía una sociedad. Háblame un poco de cómo estaba conformada la sociedad de Nueva Cádiz. Aquí llegó a haber, como les dije, 2.500 habitantes en el mayor esplendor de la ciudad. Hubo 3 conventos con sus iglesias respectivas, y al mismo tiempo hubo 5 bares, 8 prostíbulos, y los conventos también había. Había 3. O sea, habían bares, prostíbulos y conventos. Sí, igual que había una escuela, y había bodegas, había había una farmacia de la época, había también almacenes de donde vendían ropa, enseres, porque aquí no se producía nada. Si ustedes ven, ¿qué representaba la perla en la época? Bueno, la perla fue la primera moneda que tuvo Venezuela. La perla, el valor perla se llamaba. Y las perlas las catalogaban de acuerdo con su tamaño, su calidad, su redondez, y las más grandes, que las llamaban caconas, eran precisamente las perlas de mayor valor. Las perlas. Los aborígenes y los esclavos africanos tenían que andar desnudos en la ciudad, porque ellos, como eran los que extraían, entonces para que no escondieran las perlas,
los españoles los obligaban a estar desnudos. Eso también obligaba a que las familias de todos estos principales, que eran llamados señores de canoa, eran en Margarita, tenían sus estancias precisamente en el Valle del Espíritu Santo, en el Valle de Santa Lucía, lo que hoy es la Asunción, en San Juan. Los señores de canoa en la actualidad? Bueno, los señores de canoa eran como en tierra firme, llamaban a los grandes pudientes, los grandes cacaos, los amos del valle, los varones de provincia. Aquí se llamaban los señores de canoa. Sobre eso estamos haciendo el primer trabajo histórico, la doctora Ana Luisa Gandica y mi persona. Estamos haciendo una investigación sobre los señores de canoa de aquí, que forman parte pues de una clase poderosa, la clase principal que configuraba, porque para tener ciudad había unas reglas en las leyes de India. Había que tener un trazado, había que tener muralla, había que tener iglesia, había que tener cabildo, que era lo principal, y donde estuviera el cabildo, allí era la ciudad. Por eso la ciudad de la Asunción, igual como Barinas, como Trujillo, son ciudades trasladadas. Es decir, el cabildo de Nueva Cádiz se trasladó a Margarita, se fundó el pueblo de la Mar, y entonces estuvo aquí en el Espíritu Santo, luego en el pueblo de la Mar, y cuando vino el tirano Aguirre en 1561, destruyó todo. Entonces se fundó la ciudad de la Asunción en 1562, y el cabildo era el mismo. Por lo tanto, la Asunción, o nuestra ciudad de la Asunción, es una ciudad trasladada. En este último minuto que nos queda antes de irnos a comerciales, Juan de Castellano, que lo iniciaste comenzando el segmento, que era un cronista español y que vivió lo que fue esta tormenta que azotó a la ciudad de Nueva Cádiz. Juan de Castellano, ¿qué significado tiene para Nueva Cádiz? Oye, Juan de Castellano fue tesorero aquí, pero su principal valor como historiador, igual que Alonso de Ercila, escribieron las crónicas de la época en versos, en decasílabos, y al mismo tiempo Juan de Castellanos tiene el valor histórico de haber sido el primer cronista español que incluyó en sus relatos vocablos indígenas. Aborígenes. Extraordinario, y eso le da un gran valor. Mucha gente ni siquiera sabe quién era Juan de Castellanos. Yo creo que él fue el primero que escribió la historia de Cubagua y Margarita. Una riqueza, de verdad que estoy convencido que muchos de los televidentes, inclusive muchos margariteños y cochenses, desconocen de esta riqueza de identidad, de patrimonio que lamentablemente no ha sido fomentado por parte de las autoridades. En la última parte, yo quisiera contigo, Ernesto, hacer las reflexiones tanto negativas como positivas en cuanto a lo que se refiere la isla de Cubagua para Nueva Esparta, para Venezuela y también para toda la humanidad. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos en la última parte desde esta hermosa isla de Cubagua. De vuelta en la última parte de Radar Insular desde la isla de Cubagua. De verdad que es enriquecedor todo lo que ha sido este patrimonio, porque debería ser catalogado patrimonio de la humanidad. Esto realmente enriquece nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad para Nueva Esparta, para Venezuela. Estamos dentro de las ruinas, de verdad que estoy impresionado, y son las reflexiones que yo quiero dar, Ernesto. En cualquier parte del mundo, las ruinas son explotadas para desarrollo turístico, son preservadas, son cuidadas. Aquí vemos basura por doquier, abandono por completo, todo está destruido, no hay una planificación turística para el desarrollo de lo que ha sido estas ruinas. ¿Cuáles son tus reflexiones con respecto a esto? Bueno, lo primero que yo debo decir, Johnny, es que Venezuela nació aquí. Este fue el primer lugar venezolano que fue poblado de nuestro territorio. Y eso ya... ¿La primera de América? Sí, no, pero no como ciudad, yo me refiero como punto. Dentro de Venezuela, el primer lugar que fue poblado por los españoles fue Cubagua. Eso ya desde 1499
comenzó ese poblamiento. Y la explotación de toda la riqueza. Fíjate que hay, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, que está datado, completamente registrado, que los españoles sustrajeron de aquí registradas 1000 toneladas de perlas. Pero cuando tú haces el análisis de los porcentajes de contrabando y de robo que pudo haber habido aquí, entonces se puede estimar que aquí los españoles sustrajeron 3.000 toneladas de perlas. O sea, el imperio español se mantuvo durante los primeros 40 años de lo que llamamos el descubrimiento, con la extracción de perlas de Cubagua. De manera que para nosotros este es un lugar emblemático de nuestra identidad. Este es un valor que, junto con la ciudad de la Asunción y la ciudad de Porlamar y otros monumentos conexos, tienen que ser valorados y convertidos en patrimonio de la humanidad. Pero ¿cuál es el primer impedimento que hay para eso? Bueno, que la población no tiene conciencia de su patrimonio. No tiene la más mínima idea de lo que eso está ocurriendo. Y es por eso que estos programas, y te agradecemos tanto como neoespartanos, que tú hayas tenido la sensibilidad de venir aquí y que nos hayas invitado, te agradecemos muchísimo eso, para poder reflexionar sobre esto. Cubagua tiene el primer pozo petrolero de Venezuela. Cubagua tiene todavía un yacimiento arqueológico de primera importancia en el que aquí hay muestras del poblamiento de hace 6.000 años. Cubagua tiene un potencial turístico inconmensurable, no solo por su planteamiento histórico, sino por sus playas, por sus condiciones. Ahora, ¿cuál es la reflexión? Bueno, ustedes han visto y pueden ver tomas en donde todo es una destrucción, donde la basura es lo que reina aquí, donde la destrucción ambiental ha sido implacable y donde nosotros vemos con tristeza que no hay políticas públicas coherentes, estudiadas, decentes, que permitan que este potencial inmenso que tiene la isla de Cubagua sea proyectado hacia el futuro para preservarlo, para proyectarlo en el sentido de que la población común, los niños, los jóvenes, los ciudadanos en general, sean capaces de decir, cónchale, aquí en Nueva Esparta no solamente nació Venezuela, sino que desde Margarita se produjo el primer grito de liberación cuando nació la Tercera República y fue el primer territorio libre de Venezuela en su guerra de independencia. Tenemos tantas cosas por las cuales sentirnos orgullosos, nuestra gente, nuestros paisajes, nuestro potencial. Y hoy en día nos enfrentamos al deterioro, a la destrucción, a la falta de conciencia. Eso creo que debe llamarnos a la reflexión de una manera profunda y debemos decirle a todos los que nos están viendo que desde aquí, desde Margarita, desde Cubagua, estamos pidiéndole a la gente que luche por lo que cree, pero que luche desde aquí. Bueno, Ernesto, sabemos el abandono de las autoridades, pero también sabemos que hay mucho potencial para el desarrollo turístico, ¿no? Y seguimos caminando, esto era una calle. Y sí. Bueno, fíjate, por cierto, esta era una de los conventos, de la iglesia de algunos de los conventos. Esta parte de aquí. Sí, ve el área amplia donde se daba la misa, etcétera, la sacristía, etcétera, ¿no? Ahora, para nosotros, la proyección positiva que le podemos dar a esta experiencia maravillosa, lo primero, yo no sé si tú fuiste capaz de sentir los efluvios que surgieron aquí, estando aquí, de lo que esto significa para el espíritu de los que lo visitan. Es impresionante. Es impresionante. Se siente una energía. Una energía. Además de estar con estas ruinas que tienen más de 500 años. Está cargada de historia, de una historia extraordinaria, de una historia cruenta, porque aquí era la esclavitud, aquí era el crimen, aquí se exterminó la población guayquerí. Esta era la Sodoma y Gomorra del Caribe. Aquí andaban desnudos los esclavos y los aborígenes. Aquí estaba un proceso de expoliación de nuestra riqueza que formó parte de una cultura que trajeron los españoles para
para expropiar y destruir. Aquí no invirtieron ellos en industrias, aquí fue una destrucción y una expoliación. Para nosotros, esta experiencia tiene que significar algo, tiene que tener un valor. Por eso nosotros creemos que la mejor reflexión que podemos darle a las personas que están interesadas en conocer lo que ocurre es que tengamos conciencia de nuestro patrimonio, el patrimonio tangible, el patrimonio intangible, el patrimonio que identifica a la población, a la gente de aquí, a nosotros los neoespartanos. Eso es lo que más nos apasiona y por eso estamos luchando porque las Naciones Unidas a través de la UNESCO declare la ciudad de la Asunción, la ciudad de Pampatar, las ruinas de Nueva Cádiz como patrimonio cultural histórico. Muchísimas gracias, Ernesto Sánchez Carmona, a todos los televidentes y recuerden que en Radar Insular el pueblo es el que vale. Será hasta la próxima semana.